Hola, espero que anden bien. Bueno, vamos a continuar con los contenidos que estuvimos viendo en los últimos videos y clases. Así que así sin más, empezamos. Los intervalos tienen una relación muy fuerte con la escala. Y sobre ese tema vamos a empezar a desarrollar todo este video. Podemos hacer muchas clasificaciones de los intervalos, pero vamos a empezar con la clasificación de intervalos melódicos por un lado y los intervalos armónicos por otro lado. Cuando hablamos de intervalos melódicos estamos hablando del contexto, del aspecto horizontal, así como también del comienzo y final, ya que para poder tener un intervalo melódico tenemos que tener un sonido nota antecedente que dé comienzo y una que concluya o finalice. En cambio, cuando hablamos de los intervalos armónicos estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con lo simultáneo, con el aspecto vertical, y a diferencia de los intervalos melódicos, el factor que nos va a determinar va a ser el grave y el agudo. O sea, que siempre vamos a tener una nota más grave y otra más aguda. A diferencia de los intervalos melódicos, no importa cuál esté primero o segunda porque van a ser siempre simultáneos. Y siempre va a haber un sonido grave y otro agudo. Cosa que en los melódicos no siempre va a pasar, ya que el primero puede ser, como acá y acá, el más grave, y luego pase como acá, que el primero de estos dos sea más agudo. Por ahora me voy a dedicar a los intervalos melódicos, y dentro de esto voy a hacer énfasis en la cuestión del tamaño y el rango de los intervalos. Fíjense que no es lo mismo el tamaño o rango que hay entre do y re, ya que no podemos pasar por ninguna nota entre ambas, ya que es do la que comienza, que es más grave, y re la que termina. Aquí, en cambio, sí, el rango es más amplio. Empezamos por si, pero luego podemos pasar por do y re, que no están obviamente escritas, porque el intervalo es entre si y mi, hasta llegar a mi. Aquí el rango es un poco más pequeño, pero lo que tiene de particular que comienza con el sonido más agudo. Podríamos pasar por el sonido o nota sol antes de llegar al objetivo, que es la nota la. El intervalo sería la y fa. Continuamos. Siguiendo con este aspecto del rango y el tamaño, me voy a dedicar a explicar, a desarrollar otro tipo de clasificación. Los intervalos pueden ser simples y son aquellos que están dentro de un rango en el cual está compuesto por dos notas. Esas dos notas son la misma, nada más que están a diferente distancia de rango, y se les suele decir octava, porque esa diferencia que tienen de rango es inmediata. Si bien no están en el mismo registro, es el registro inmediato superior en este caso, como podría ser el inferior que no aparece, claro. El rango que comprende este tipo de intervalos donde se repite la nota en diferentes registros o rangos es el de octava. Por otro lado, tenemos los intervalos compuestos. En los intervalos compuestos, el rango de octava se ve excedido, se ve superado, ya sea si empezamos de do para ir a sol, o sea, excedemos unas cuantas notas, la nota do, dándose un intervalo total de doceava entre este do y este sol, que lo podríamos hacer para ser más gráfico, lo podríamos hacer así, ¿no es cierto? O, por ejemplo, entre este do y este mi, que sería algo así, el rango sería de una décima. Continuamos. Ahora nos vamos a dedicar más que nada a los intervalos simples. Los intervalos simples, como decíamos,
son todos aquellos que están dentro del rango de la octava. Dentro de este rango vamos a empezar por la segunda mayor. La segunda mayor la podemos encontrar entre el primero y segundo grado, o sea, entre las notas do y re, siempre de la escala mayor, entre las notas re y mi. Luego podría seguir con mi y fa y así sucesivamente. Con las terceras, lo que sucede es que el rango de los intervalos va a ir creciendo y ahora sí podríamos pensar en pasar por una nota intermedia que no está escrita, que sería la nota re. Lo mismo entre re y fa, podríamos pasar por mi. Y lo mismo entre mi y sol y así nuevamente de forma sucesiva. Ahora el rango que tenemos es de cuarta. Fíjense que cada vez el rango permite pensar en mayor cantidad de notas en ese recorrido imaginario que va desde do a fa. De do a re sería una segunda, de do a mi una tercera, para luego de do a fa ser una cuarta. Lo mismo pasaría con re y sol. De re a sol pasaríamos de re, mi, una segunda, re, fa, una tercera, para llegar de re a sol, que sería definitivamente una cuarta. Luego vendría la quinta. Y así hasta llegar a la séptima. Fíjense que en la séptima no tengo mucho lugar para escribir. Lo voy a hacer con la que sigue, porque me da poco espacio. Pero por ejemplo, de re a do pasaríamos por mi, fa, sol, la, y no me da espacio para el si. Vamos a tener que ponerlo acá al do. Vamos a hacerlo con otro color, para que aunque sea se parezca. ¿No es cierto? Tenemos, sí, pero ahí. Tenemos de re a mi una segunda, de re a fa una tercera, de re a sol una cuarta, de re a la una quinta, de re a si una sexta y de re a do finalmente una séptima. Continuamos. Vamos a focalizarnos más que nada en las segundas como intervalo primigenio dentro de lo que es la escala mayor. Cuando me refiero a la segunda, lo tomo como el intervalo con el cual vamos a empezar a conectar y relacionar cada uno de los grados de las escalas. Tenemos dos tipos de segundas. Por un lado tenemos la segunda mayor y por otro lado la segunda menor. Las segundas mayores tienen la característica de ser las más frecuentes, las más fáciles de reconocer y de afinar. En cambio, las segundas menores son la mitad exacta de las segundas mayores. Al ser menos frecuentes, aportan mayor variedad y contraste, lo cual nos va a servir como guía más adelante, cuando conozcamos la estructura de las escalas, para poder reconocerlas, ya que la ubicación de las segundas menores nos va a dar esa pauta para poder reconocer la estructura, ya sea una escala mayor, de una escala menor y otras escalas o modos. Continuamos. Vamos a la escala mayor propiamente dicha. Fíjense cómo acá podemos apreciar esa relación que hay entre los sonidos cuando están unidos de forma adyacente, o por decirlo de alguna manera, contigua. De do a re tenemos una segunda, de re a mi otra segunda, de mi a fa otra segunda, y así sucesivamente. Para un mayor control y entender mejor la escala, no nos basta con definir los nombres de las notas, ya que hasta un punto eso no nos diría nada. Y tenemos que relacionar los nombres de las escalas también con los nombres de los grados que constituye cada nota. Por ejemplo, el do en la escala de do mayor sería el primer grado, el re sería el segundo, luego el mi el tercero, el fa sería el cuarto, y así hasta cubrir la totalidad de notas y grados. Finalmente, el octavo grado, que lo voy a hacer en otro color, es la repetición del primero, ya empezando desde otro rango y en otra octava. Como dije
anteriormente, las segundas mayores son el intervalo más frecuente y lo vamos a encontrar entre los grados primero y segundo, segundo y tercero, cuarto y quinto, quinto y sexto y séptimo. Por convención, las segundas mayores no se aclaran, probablemente por esa cuestión de que son más fáciles de encontrar que las segundas menores. No así las segundas menores, que siempre van a llevar, como ven, una M minúscula al costado de la segunda, al costado derecho. Y más adelante voy a desarrollar una discriminación, una diferenciación a partir también de colores. Con este color voy a diferenciar las segundas menores. Por ahora, lo que tenemos que saber es que las segundas menores en la escala mayor, ¿no es cierto?, las vamos a encontrar entre el tercer y cuarto grado y entre el séptimo y el primero. Pero antes de continuar, quisiera hacer otra aclaración. Las segundas mayores las podemos conocer también con otro nombre, con el nombre de tonos. Lo mismo sucede con las segundas menores. Con las segundas menores las podemos conocer con el nombre semitono. O sea que cuando estamos hablando de segunda mayor, estamos hablando también de tono, y cuando hablamos de semitono, también estamos hablando de segundas menores. En un sentido más amplio, tanto las segundas mayores, tonos, semitonos y segundas menores, los vamos a conocer con el nombre de grados conjuntos. Los grados conjuntos son esas distancias entre los grados contiguos y vecinos que se dan entre las escalas. Volvemos a la escala mayor. Como había dicho anteriormente, voy a diferenciar con un color las segundas menores y con otro color, ahora, en vez de segundas, le voy a poner tonos, que es lo mismo, a las relaciones entre los grados que están compuestos por segundas mayores. Acá de vuelta las segundas menores. Y todo esto va a quedar mucho más claro si lo vemos con un teclado. Fíjense cómo estas relaciones las podemos ver mucho más claro. Por ejemplo, entre do y re tenemos un tono. Si queremos ir de do a re, tenemos que pasar por un sostenido, y si queremos ir de re a do, tenemos que pasar por un bemol. A su vez, entre re y mi también tenemos otro tono segunda mayor. Recordemos, y valga la redundancia, que la segunda mayor estaba compuesta por dos semitonos, lo cual lo podemos corroborar yendo de re a mi pasando por re sostenido, o de mi a re pasando por mi bemol. Este tipo de relación se va a dar entre fa y sol, entre sol y la, y entre la y si. Lo interesante del teclado que nos permite ver con mucha más facilidad y claridad esta relación de segunda menor entre el tercer y cuarto grado de la escala mayor, donde no vamos a encontrar ningún sostenido ni bemol. Por eso de ahí su nombre, de segunda menor, porque la relación entre mi y fa es inmediata, no hay un semitono más que recorrer. Lo mismo pasa entre si y do. Ahora vamos a ver completo los nombres que serían los sostenidos y los bemoles, como acá. Do, do sostenido re, re, re bemol, do. Le pueden tomar una captura o parar el video si lo quieren ver con mayor detalle. Yo continúo. Vamos con las segundas menores. Como dije anteriormente, constituyen la mitad de una segunda mayor, o sea que con dos segundas menores vamos a formar una segunda mayor. Es el intervalo más pequeño y se va a construir en la mejor medida de referencia para poder medir el resto de los intervalos. Cuando digo el resto de los intervalos, ya a partir de la segunda mayor vamos a poder contarlo en segundas menores. Para eso voy a hacer dos columnas imaginarias, donde vamos a tener por un lado el intervalo y en la otra columna el semitono. Como dije anteriormente, el tono está compuesto por dos semitonos, la tercera menor por tres semitonos, la tercera mayor por 4 semitonos, la cuarta justa por 5 semitonos, la cuarta aumentada por 6 semitonos y la quinta justa por 7 semitonos. Esto es un cuadro, una tabla que yo hice ya hace un tiempo para explicar a otros cursos las relaciones de cómo podemos
interpretar cada intervalo. En la columna más a la izquierda de los dos grupos de 3 vamos a encontrar, por ejemplo, el intervalo como la tercera mayor. Vamos mejor con la cuarta justa. La cuarta justa, por ejemplo, fíjense. Vamos a ver si la podemos capturar así. Por un lado, en la cuarta justa vemos que puede constituir, estar constituida por 5 semitonos. O, en esta columna del medio, que no desarrollé, por una cantidad de tonos, que serían 2, más un semitono. Si vamos a la otra columna, es exactamente lo mismo, pero con los intervalos que completan el resto de la octava. Fíjense, vamos a hacer, por ejemplo, la quinta justa. La quinta justa tenemos en esta columna un total de 7 semitonos, y en esta columna tenemos 3 tonos y un semitono. Este cuadro o tabla se los voy a compartir para que se lo descarguen como PDF o imagen. Y aquí en la siguiente imagen voy a desarrollar un poquito más esta cuestión. Esto es lo que teníamos en la pantalla anterior. Y fíjense cómo queda completo ahora con esta nueva columna. Esto ya lo sabíamos, pero por ejemplo aquí tenemos un tono más un semitono. En la tercera mayor tenemos 2 tonos. En la cuarta justa tenemos 2 tonos más un semitono. En la cuarta aumentada tenemos 3 tonos. Y en la quinta justa tenemos 3 tonos y 2 semitonos. Eso está mal. En realidad es 3 tonos y un semitono. O sea que en esta columna tendríamos otra manera de pensar cómo está constituido los intervalos, pero de forma mixta, relacionándolos entre la suma que pueda haber entre semitonos y tonos. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo debemos pensar e interpretar los intervalos? Porque como verán, yo estuve hablando de intervalos como los justos y los menores y los mayores, y a veces no queda claro cómo leerlos, escribirlos o interpretarlos. Debemos ser ordenados. Una manera es pensar en el número, que va a ir siempre a la izquierda, y dentro de ese número van a encontrar todos los intervalos simples, o sea, aquellos que están dentro del rango de lo que era la octava. Dentro de este rango vamos a tener la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Lo que da el nombre al número es el nombre de las notas. Más adelante, en otro video, vamos a ver que se pueden generar contradicciones por este nombre de las notas, que la vamos a ver y conocer con el nombre de enarmonía. Pero eso no lo vamos a desarrollar en este video. Por otro lado, a la derecha deberíamos aclarar el tipo. El tipo es algo así como la calidad y la categoría del intervalo, ya que una segunda podría ser menor, mayor o justa, y lo mismo con las terceras. Las cuartas y las quintas siempre van a ser justas, y las sextas y las séptimas van a ser siempre menores o mayores. Este tipo de clasificación es de alguna manera de un primer grado, ya que se puede complejizar alterándose, de forma tal que los intervalos menores puedan ser también considerados disminuidos si se lo alteran, igual que los justos, y los intervalos mayores pueden alterarse en aumentados, al igual que los justos, que también podrían alterarse y aumentarse. En otro video lo voy a desarrollar con mayor énfasis, pero no es el objetivo de este. Ahora vamos a realizar una serie de ejemplos en base a cómo entender los intervalos, que es lo que acabo de presentar recién. Tenemos que tener presente siempre el nombre de las notas, como dije, que es lo que le va a dar el nombre al intervalo, o sea, si es una segunda, una tercera, una cuarta. Acá tenemos en este caso las notas do re, que coinciden con el primer y segundo grado de la escala mayor. Y ya con esta información nos basta. Los intervalos mayores no necesitan más información que esta. Si nosotros lo necesitamos, podemos hacernos para nosotros mismos, a prueba de memoria, que es un tono. Acá tenemos otro ejemplo, ya con una tercera menor. Fíjense que la tercera menor sí la vamos a aclarar. Acuérdense que los intervalos menores, al costado, lo que vamos a hacer es siempre aclarar
bueno, no es este, esa M minúscula, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo así. Se aclara con una M minúscula siempre cuando es un intervalo menor. En este caso el intervalo se da entre las notas Re y Fa, que constituyen el segundo y el cuarto grado de la escala mayor. Seguimos ahora nuevamente con una segunda, pero una segunda menor. Fíjense cómo aclaramos con una M minúscula a la derecha, que se da entre Mi y Fa, que son el tercer y cuarto grado de la escala mayor. Y una cuarta justa. Fíjense que la cuarta justa no lleva aclaración alguna. Sí lo llevaría si fuera una cuarta aumentada. Si fuera una cuarta aumentada, podría ir así. Algo como, a ver, así podría ir. Una AUG. O podría simplemente llevar un signo más. Pero como en este caso es una cuarta justa, no se hace una aclaración y es una cuarta justa que se da justo entre el primer grado y el cuarto grado. Obvio que dentro de la escala mayor vamos a tener muchas cuartas justas, como entre el segundo y el quinto, el tercero y el sexto, y otras más. Por último, elegí una quinta disminuida. Fíjense que la quinta disminuida se puede aclarar de dos maneras distintas, con una abreviación de dis o con un circulito chiquito casi en el límite superior del número 5. En este caso, la quinta disminuida se da entre las notas Si y Do. O sea que imaginariamente tendríamos que pasar por las notas Do, Re y Mi. La nota Do ¿no es cierto? Entonces, de Si a Do tendríamos una segunda, de Si a Re una tercera, de Si a Mi una cuarta, y de Si, bueno, de Si a Fa, justamente, una quinta disminuida. La quinta disminuida es un intervalo que es la inversión exacta de la cuarta aumentada. O sea que si nosotros hubiéramos pensado de Fa a Si, nos hubiera dado, con las mismas notas, una cuarta aumentada. Es bueno tenerlo presente. Bueno, eso sería todo. Y aquí les voy a mostrar los ejercicios que elaboré para que lo hagan como tarea de esta clase. Los dos primeros los hice a modo de ejemplo. Fíjense que entre Re y Fa tenemos una tercera. Como es una tercera menor, lo aclaramos con una M minúscula. Y como es un intervalo melódico, es importante que tengan en cuenta que cuando el intervalo es melódico, tenemos que aclarar también la dirección, como lo hice acá. La dirección es ascendente. Acá también tomé como ejemplo la relación que hay entre Mi y La, que tenemos una cuarta que no se aclara esta vez porque es justa, pero sí aclaramos la dirección. Y después un segundo ejercicio que sería ahora con los intervalos armónicos, ¿no es cierto? Tengan presente que la diferencia entre los intervalos armónicos es que ya no vamos a tener la direccionalidad de intervalo, ya que siempre vamos a tener un sonido más grave y otro agudo, independientemente de que tampoco va a importar cómo empiece porque van a ser ambos simultáneos. A modo de ejemplo también hice los dos primeros. Fíjense que es una tercera y como es mayor no se aclara. Y aquí tenemos una cuarta justa que también como es mayor no se aclara. El ejercicio se los voy a mandar en PDF probablemente y se vería algo así. Con los dos primeros ejemplos ya resueltos para que lo tengan de referencia. Bueno, hay muchas cosas que las van a aprender por prueba y error. Yo les voy a corregir y así vamos a seguir avanzando. Así que eso es todo por ahora. Bueno, espero que puedan ver el video todas las veces clase y video que necesiten. Hasta pronto.